Gracias al Señor. Puede tomar asiento esta noche. Vamos a seguir. Estamos hablando y luego vamos a estar orando, hermanos, y preparándonos porque el día martes anunciamos una semana de ayuno y oración. O sea, el lunes comenzamos con el primer día de ayuno y oración, de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y vamos a estar acá en culto todos los días. Así que usted se prepara, yo no sé cómo va a ser. Pero prepárese, yo sé que Dios le va a abrir las puertas y le va a dar la posibilidad, amén. Porque todos dice, deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. El deseo, hermanos, es la pasión que nosotros tenemos que desarrollar, ¿no? Entonces no es el dicho de si Dios quiere. No, Dios ya quiso. No se acostumbre a eso. Si Dios quiere voy a venir. No. Dios ya quiso. Así que yo le pido a Dios. Y le digo, Señor, yo quiero participar. Acá es de que yo debo querer. Porque ya Dios quiso. Pero yo debo querer estar. Y eso me tiene que llevar a mí a desarrollar mi pasión, mi devoción, mi búsqueda hasta obtenerlo. Hermanos, lo que queremos obtener en Dios. Amén. Entonces, estamos hablando de los niveles de vida del creyente porque Dios nos ha dado vida. Y nos ha dado una vida eterna. Dijo Salomón en el libro de Eclesiastés, en el versículo 11, y todo lo hizo hermoso en su tiempo. O sea, en todo lo que Dios ha hecho, no ha habido nada imperfecto. Todo lo hizo a su perfección. Por eso es que nos habla del tiempo. ¿Cómo puede ser administrado el tiempo? Hemos comenzado hablando de estos niveles de vida desde hace unos domingos atrás, que hablé de la vida nueva. O sea, lo primero que recibimos de Dios es vida nueva. Pero Corintio, la primera carta de Corintio, capítulo 4, versículo 1 al 2, nos dice que nosotros somos administradores de los misterios de Cristo. Y bueno, dice que es necesario que este administrador sea hallado fiel. Y que los hombres, dijo Pablo, nos tengan a todos por administradores de Dios, servidores de Dios. Los hombres nos tienen que tener no en un pedestal a quien servir, sino como servidores de Dios. Todos somos servidores de Dios. Amén. Eso lo estuvimos viendo, aunque el día martes. Ahora, el proverbista dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. El ser humano es eterno. Se gasta el cuerpo. Y en el cuerpo fue condenado el pecado original que transmitió Adán a nuestras vidas. Ese se llama pecado original, que viene castigado en el cuerpo. Por eso es que está establecido para los hombres que mueran una vez y luego el juicio, porque en el pecado este cuerpo es corrupto. Nosotros vamos a levantarnos para la eternidad en un cuerpo incorruptible. Por eso hablábamos con el pastor Carlos sobre dónde se deben velar los muertos. Y yo le digo, yo no velaría un muerto en la iglesia. Perdóneme, hermano, cuando usted se muera, pero yo no lo voy a traer acá. Porque el templo no es para velar muertos. Aparte de eso, su cuerpo y mi cuerpo cuando mueren son corruptos, porque en la carne está el pecado. Es la lucha que tenemos durante vivimos. Entonces los muertos se velan o en el hogar del muerto o en la casa fúnebre, yo no sé dónde, ¿verdad? Que participamos, sí, pero no en los templos. Pues el templo es para adorar a Dios. Y desde el momento que la persona muere, el espíritu se partió. Que es nuestra alma la eterna. Y nuestra alma va a resucitar en un cuerpo incorruptible. Por eso es que a Dios no le importa tanto nuestro cuerpo carnal, porque tiene que morir, hermano, de cualquier manera tiene que morir. Pero nosotros somos eternos. Ahora, el hombre es eterno y solo hay dos caminos, ¿verdad? Usted bien sabe muy bien, eso lo predica usted por las calles. Solo hay dos caminos donde pasar la eternidad. ¿Dónde? ¿Con Dios? O en el lago que arde con fuego y azufre. Escúchame bien, el infierno no es eterno, recuérdese.
Los hombres sin Dios no van a pasar la eternidad en el infierno, porque la Biblia dice que cuando Cristo venga a juzgar a las naciones, el infierno va a entregar a sus muertos. Y van a ser juzgados y van a pasar, o sea, salen del infierno para pasar al lago que arde con fuego y azufre, donde será lanzado la bestia, el diablo, ¿verdad? Y todos sus seguidores para toda la eternidad. Pero ya no es infierno. Allá se llama un lago que arde, el lago de condenación, donde van a ir a dar todos los que no quieren seguir al Señor. Entonces, hermanos, tenemos dos caminos. Ahora, nosotros somos ya eternos en Cristo Jesús. Vamos a pasar la eternidad con Cristo. Amén. No lo veo muy convencido. ¿Sí? Vamos a pasar la eternidad con Cristo. Amén. Ahora, hay un detalle, pero si cómo tenemos que enfrentarnos a Cristo, hay que reconocer esto precisamente, hermano, que somos eternos, pero que durante estamos en esta tierra tenemos un llamado de Dios. Y este llamado de Dios no es que nos llamó, dice la Escritura, sin darnos una tarea que hacer. Este llamado tiene una tarea que hacer, una tarea que realizar. Y Dios dice que nos ha equipado. Dios no es alguien que nos comisiona para algo sin antes habernos equipado. Dice que Él murió y entró a la profundidad de la tierra y subió a la diestra del Padre y repartió dones a los hombres. Usted y yo tenemos dones para usarlos hoy que estamos en vida, para servirle al Señor. Nosotros necesitamos usar esos dones de Dios. Pero en la vida nueva que recibimos, Dios nos despertó el espíritu para tener comunión con Dios. Nosotros por eso le adoramos, por eso gritamos, por eso se danza, por eso se salta, por eso se alaba al Señor, por eso venimos a la iglesia aunque cansado. ¿Por qué? Porque hay un espíritu vivo que anhela a Dios. Y por eso nos hemos entregado. Ahora, después hablamos el martes de descubrir, aparte de esta vida nueva que Dios nos ha dado, descubrir el propósito, porque la vida hay que vivirla con propósito. ¿Qué es vivir con propósito? Haciendo algo. Descubrir ese algo para que Dios me llamó. Dios nos ha de haber llamado para algo. Cuando yo me convertí me entró una inquietud de querer aprender. Yo tenía una sed, hermano, de la palabra de Dios, que yo me devoraba las prédicas, los estudios que nos daban. Yo leía, yo fui autodidáctico, un pastor autodidáctico, porque no terminé mis estudios allá, hermanos, y acá tuve que venir a ejercer el pastorado y tuve que estudiar por internet, en libros. Tengo una cantidad de libros allá, porque me interesaba saber de Dios. Cuando descubrí para qué Dios me había llamado. Y cada uno de nosotros tiene un propósito de vida. Ahora dice que este propósito de vida lo estuvimos descubriendo ya con David, que David dijo: Señor, hazme saber el final de mis días, Señor. Y David dijo también que en el Salmo 90, que nuestra estadía en esta tierra para algunos es 70, para otros es 80, y bueno, es pasajera. Así como nacemos, crecemos, nos vamos. Pero por ser eterno vamos a padecer ante de Cristo. Y Él va a preguntarnos a nosotros. Por eso las parábolas, hermanos, de los talentos y de las minas en la Biblia, del hombre que se fue y repartió sus talentos, pero luego regresa para pedir cuentas y dice: ¿qué hiciste tú? Ahora, ¿cómo poder ser útil al Señor? Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que ¿cómo fuimos nosotros? Vea, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces hay un modelo al cual nosotros tenemos que seguir, que se llama Jesús. Y este modelo a seguir de Cristo no es imitarlo como lo hace la religión, de imitar la Semana Santa, de dejarse crucificar, sino que más que todo habla, hermano, de poder absorber el carácter de Cristo hacia nuestra vida. Porque nosotros no vamos a poder ser buenos servidores de Cristo sin tener un buen carácter. Porque es el carácter el que determina quién nosotros somos.
Ahora, si la vida es corta, si Dios nos llamó a vivirla con un propósito, o sea, sirviéndole, haciéndole algo, hay tres cosas que nosotros tenemos que ver. Una de ellas es, ¿cuál es el centro de nuestra vida? Si esta vida es eterna y un día yo voy a venir delante del Señor para rendirle cuentas de lo que hicimos estuvimos en la tierra, hermano, ¿cuál es el centro? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. ¿Cuál es el centro de nuestra vida? O sea, ¿en base a qué? ¿Alrededor de qué está sentada nuestra vida? Porque hay personas que tienen prioridades. El pastor Carlos predicaba el domingo que predicó acá sobre aquel versículo que dice que si buscar los bienes materiales en esta tierra es el evangelio, dice, miserable de nosotros. Si para eso tenemos a Cristo, miserable de nosotros, porque no es el fin de conquistar en esta tierra nuestro propósito de vida, sino alcanzar la eternidad. O sea, hoy que se predica el mensaje de la superprosperidad y de los hombres que tienen aviones, tienen carros, tienen casa, hermanos, pero si han perdido el centro de lo que es alcanzar la eternidad en Cristo Jesús, miserable de ellos. Porque eso es lo que decía Pablo, miserable de mí. Entonces nosotros necesitamos darnos cuenta sobre qué cosas está sentada nuestra vida. Porque cuando se enseña, siempre, de repente usted habla con personas y dice, para mí, dice, la familia es lo primero. Yo he escuchado cristianos decir, para mí la familia es lo primero. Pues la Biblia da otro punto de vista. Porque la familia, ¿sabe que hay esposos que cuando se les muere la esposa se matan? Porque para ellos, ella era lo primero. Pero ella no es eterna. O viceversa, el esposo. O los hijos. Usted va a ver en los cementerios la gente llorando que se quiere ir con el muerto. Porque para ellos eso era el centro. No estoy diciendo que no nos duele nuestra familia, pero nosotros no vivimos apegados a una cosa. Ahora, la religión también enseña, hermano, que el centro de la fe es la iglesia. Así dicen los católicos. Que el hombre se debe a la iglesia. Y no es así. Es como Cristo dijo a los judíos, porque ellos reverenciaban el día sábado, y dijo, no, el día sábado fue hecho para ustedes, no ustedes para el sábado. Para que ustedes descansaran, para que ustedes tuvieran tiempo de venir a adorar a Dios, pero no era para que ustedes honoraran el sábado. Entonces, hermano, nosotros tenemos que saber las prioridades en nuestra vida, sabiendo de que yo tengo una vida, Dios me ha dado una vida con propósito. Yo tengo que saber cómo distribuir mi tiempo y descubrir la prioridad de mi vida para poderle servir a Dios. Vea lo que dice Lucas capítulo 14 versículo 26. Acá hay algo que desbarata siempre el pensamiento de los hombres, porque Jesús está diciendo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y usted sigue leyendo ahí. Y si cómo tengo que aborrecer a mi familia, está hablando de la prioridad. ¿Quién es tu prioridad? Tiene que ser Cristo la prioridad. Una vida con propósito se vive sirviéndole a Cristo. O sea, Cristo es mi prioridad. Yo amo mi familia. Respeto también mi trabajo y otras actividades. También necesitamos un poco de recreación para nuestra vida, pero mi prioridad es Cristo. Mi vida debe estar dedicada a Cristo. Porque si no lo hacemos, dijo el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 24, de lo cual hablaba el sábado de clausura, dice, 7, ¿qué le dije? 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 25.
que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces habla de un hombre prudente y un hombre insensato. Porque el prudente es aquel, hermano, que evalúa su vida, evalúa su fe y saca conclusión sobre las prioridades y dice, yo tengo que servir a Cristo. Servir a Cristo, le dije el día martes para los que no vinieron, no es venir a servir el domingo. Usted puede ocupar cualquier responsabilidad en la iglesia, cualquier liderazgo en la iglesia, pero servir al Señor no es servir en los horarios de culto. Servir al Señor es la responsabilidad que yo tengo fuera de los horarios de culto, en todas las actividades que tienen que ver con el reino de Dios. Por eso es que usted ve que en los ministerios, en las iglesias, solo cuando hay cultos, la gente se mete en actividad y quiere hacer todo. Pero eso no es servir a Dios. Servir a Dios es fuera de los horarios. La gente deja, los misioneros dejan sus trabajos, sus países y van a hacer misiones fuera de lo que es la actividad de una iglesia. ¿Sí? Van a ejercer. La gente hace jornadas en los países donde está la iglesia. Las iglesias hacen jornadas para ayudar a la sociedad. Se van a limpiar las calles, se van a limpiar carros, se van a limpiar parques. Cualquier actividad que tenga la comune se involucran porque es parte del servicio y en ese servicio da el mensaje de que es hijo de Dios. Ese es nuestro servicio. No es, yo soy un servidor de la iglesia porque vengo el domingo al culto, porque sirvo el sábado o porque vengo el día martes y desempeño una función en la iglesia. Eso no es. Sabe que, le repito, el mayor trabajo de la iglesia o del reino de Dios está fuera de los horarios de culto. Ahora el Señor dice, hablando de esta parábola del hombre prudente, el hombre insensato, dice, ¿cuál es el centro de tu vida? ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? ¿Cuál es nuestro anhelo, hermano? ¿Cuál es nuestro sueño? ¿Qué queremos nosotros alcanzar? Porque cuando se comienza a ir a la escuela, se recuerda que cuando uno va, yo recuerdo porque ya al tercer o cuarto año, a uno le están preguntando, ¿qué quieres ser tú? Y uno no sabe. ¿No es verdad? ¿No le preguntaron a usted? Y llega a sexto año y le pregunta, ¿qué quieres ser? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué carrera? Bueno, se saca el bachillerato y hay personas que no saben qué carrera estudiar en la universidad. Y al final dicen, voy a agarrar esta. Y no la terminan porque nunca se pusieron una meta o nunca entendieron cuál era su fuerte para ellos y cuál era lo que querían. Ahora se lo paso a la iglesia. ¿Cuántos años pasamos sentados en la iglesia, en seminarios y en cultos? Y dice, ¿qué quiere usted? ¿En qué quiere servirle a Dios? No lo sé. ¿En qué se quiere preparar? ¿En qué área del ministerio usted se quiere preparar? No sé, pastor. Repito, hermano, ¿usted cree que venir a los cultos y sentarnos en la iglesia, eso es todo estar sirviendo para la eternidad? No. Porque si Dios puso dones en nuestras vidas, Él lo va a demandar. Él lo va a demandar. Y eso tiene que ser nuestra preocupación. O sea, de estarnos preparando con un fin, con un propósito. Esta es la vida con propósito. El propósito es el que te hace levantarte. Es el que te hace accionar. Es el que te hace buscar. Es el que te hace sacrificarte. Porque tú tienes un propósito en tu vida de lo que quieres hacer. Para eso nos preparamos. Entonces, ¿vas a estudiar en el IBEA? Dice, no sé, porque no tengo tiempo, es que estoy trabajando o estoy estudiando, dicen los jóvenes, no tengo tiempo, o sea, no tienes propósito en el camino de Dios. Porque si solo tienes el tiempo para tu trabajo, tú estás pensando solo en lo terrenal. Si tienes tiempo solo para tus estudios seculares, estás pensando solo en lo terrenal. ¿Y qué piensas del reino de Dios? Que tenemos que llevarlo todo. Porque al final, si me muero, la carrera universitaria no me va a ayudar para nada después de la muerte. Pero servirle a Dios
me va a acompañar hasta la eternidad. Ay, 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 hermanos. Entonces el prudente pensó y dijo, yo voy a escuchar la palabra, la voy a poner en práctica y lo voy a vivir. Y eso es lo que el Señor dice, hermano. ¿Por qué? Porque el propósito de la vida es lo que nos tiene que dar a nosotros el fundamento. ¿Qué nos va a sostener cuando venga la tormenta? Pregunto. ¿Usted cree que un culto de unción del domingo me va a ayudar a superar un problema en la vida? No, es mi convicción de búsqueda. Es meter en práctica la palabra de Dios y hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Es lo que me va a sostener en el momento de la tormenta, porque eso es lo que me da fundamento, eso es lo que me da vida. Eso es lo que David decía, yo no quiero morir, sino que quiero vivir para contar, decía él, las maravillas de mi Dios. Era el propósito que él tenía. Ahora, ¿qué nos va a ayudar, hermano, cuando viene la tormenta? ¿Qué es lo que nos va a sostener? Por eso es que la gente llora. ¿Sabía usted que la mayoría de cristianos viven, hermano, inundados en una cantidad de problemas? Y usted los va a ver a veces cuando vienen a la iglesia o no vienen. Porque se les ve la cara de decaídos y ya si los pone a hacer algo, comienzan a alabar al diablo. Es que el diablo, es que acá, no, el problema es que no metes en práctica la palabra de Dios que te va a sostener, porque si nosotros vivimos para Dios, el diablo no nos puede robar la felicidad. El diablo no nos puede robar la vida. Con ninguna trampa que él prepare, hermano, nos puede. ¿Por qué? Porque cuando nosotros edificamos nuestra vida sobre la palabra de Dios, sobre el llamado de Dios, venga lo que venga, hermano, nuestra vida va a permanecer siempre de pie. ¿Por qué? Porque Dios nos va a sostener. Todo servidor de Cristo viene sostenido por Él. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará siempre, vivirá, hermano, seguro. Por eso es que necesitamos tener una vida devota a Dios para tener esa confianza en Dios. ¿Qué clase de personas somos? Es otra pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Vida con propósito nos trae, ¿qué clase de persona somos nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 29. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ¿cómo? Conformes a la imagen de su Hijo. Le dije, ¿qué clase de personas nosotros somos? Porque el propósito de Dios es que yo copiara su carácter, para que yo lo imite a Él como el Hijo, como Él vivió. Entonces dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros somos llamados, hermanos, a cultivar o a desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. Entonces le decía la vez pasada, Dios está más interesado en quién eres que en qué hacemos. Porque hoy nos vamos a encontrar con hombres haciendo una cantidad de cosas, pero a Dios le interesa quién eres. ¿Sí? ¿Usted cree que no hay gente en pecado sirviendo en las iglesias? Haciendo un montón de cosas. Pero a Dios no le interesa cuánto nosotros hagamos solamente, sino quiénes somos. Como identidad, como carácter. O sea, en pocas palabras, hermano, a Dios le interesa el carácter, porque el carácter define quién eres. Cuando se habla de carácter, es de lo que nosotros somos cotidianamente. Ahora, vea cómo son los hombres hoy, porque Pablo lo dijo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. ¿Cómo son los hombres hoy?
que no son los hombres de carácter que Cristo anda buscando. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ¿qué le dije? Timoteo 3. Primera, sí. 1, vamos a ver, siga. Si no va a ser segunda, hermano. Ok, segunda, pongamos segunda. Porque acá habla del obispo. Esto es el carácter de los hombres. Segunda de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días, ¿cuándo serán los postreros días? Ya estamos nosotros. O sea, Pablo está profetizando allá 3000 años atrás, sí, casi 3000 años atrás, 2000 cual cosa. Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, versículo 2, porque habrá hombres, ¿cómo es el carácter de los hombres? Amadores de sí mismo. ¿Qué es ser amadores de sí mismo? Egocéntricos, ¿no? Se aman ellos, pero no aman a los demás. Así está el mundo, hermano. ¿Qué más tiene? Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice, evita. Ese es el carácter. Y eso lo vemos a diario nosotros por las calles. No solo por las calles, se manifiesta algunas cosas de ellas en nuestra vida. Y ese no es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es diferente. Y sabe, hermano, ¿por qué tenemos que tener el carácter de Cristo? Le dije, porque el carácter es el que define quién tú eres y es el que determina qué vamos a hacer en la vida. Porque una persona de esta índole sabemos que puede terminar o en la cárcel o en el cementerio. Usted ve los muchachos rebeldes hoy a 10, 11 años, usted sabe que ese es un futuro delincuente. Entonces Dios está interesado en que nuestro carácter sea formado, que sea moldeado según la hechura de Él, para que nosotros podamos, hermano, tener un carácter similar al de Cristo, y esto pueda determinar qué es lo que nosotros queremos en el futuro. ¿Qué queremos ser? Vuelvo a la pregunta del colegio. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? A mí me la preguntaron, no me recuerdo, tercero o cuarto año. Yo le dije, no sé. Y al final no llegué a nada. Porque no sabía. Ahora, si el creyente está pasando años y años en la iglesia y dice, ¿en qué quiere servir al Señor? No sé. Tú no tienes definida todavía tu vida de propósito. Después no hay necesidad de preguntar. Usted ve muchas personas, muchos creyentes y dice, usted no va a llegar a nada. Cuando se aparta del Señor, usted ya dice, ya sabíamos, ya lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque sus hechos, o sea, su carácter demostraba que es lo que él iba a hacer. A mí me duele mucho, ¿sabe? Porque nosotros aconsejamos mucho a todos ustedes y especialmente a los jóvenes. Y a veces cuando se les llama la atención a los jóvenes porque ya andan enredados en cosas del mundo y uno los ve que te escuchan así como con resentimiento. Y usted ya sabe que se va a ir de la iglesia y que va a terminar mal. Porque su carácter lo está demostrando. Pero hay otros que humildemente aceptan y usted dice, este va a llegar lejos. ¿Por qué? Porque el que sabe escuchar y el que sabe, hermano, reparar lo que ha hecho, tiene posibilidades de ir modificando su carácter y esa persona va a llegar a ser un buen servidor de Cristo. Entonces, eso es lo que la palabra del Señor nos habla, hermano, qué clase de personas nosotros somos. Tiene que ver en el propósito de vida. ¿Quién soy yo? ¿Ya decidí? ¿Ya descubrí quién soy?
Porque no podemos estar buscando, no sé, ya llevo 10 años, pero no, Dios no me ha dicho qué es lo que voy a hacer, ¿no? Yo creo que Dios, yo no sé por qué, pero, y nos ponemos de ejemplo no por orgullo, pero nos convertimos al Señor con mi esposa y el Señor nos agarró, hermanos, en cuestión de meses, nosotros ya estábamos parados ahí sirviéndole al Señor, pero entendimos que Dios nos había llamado para eso. Y entonces tuvimos que dejar casa, mi esposa perdió su casa que estaba pagando porque vivíamos, ya se lo he contado esto, pero la iglesia quedaba en la otra punta. Entonces nosotros, si el culto terminaba a las 9 de la noche, nosotros agarrábamos como 4 buses y llegábamos como a la 1 de la mañana a casa. Entonces hablamos con mi esposa y dijimos, no, nosotros dejamos esta casa y vamos a alquilar una casa cerca de la iglesia. Y dejamos la casa y nos fuimos a alquilar cerca de la iglesia. Y pasábamos en la iglesia siempre. Entonces a veces hay personas que dicen que pastor, yo vivo lejos, pero cámbiese de casa. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Sí, yo lo hice. Y era nuestra. Y al final la perdimos porque tampoco nos dedicamos al trabajo y ya no alcanzamos a pagarla. Viviendo acá en Italia, no alcanzábamos a pagar una cuota que era como de 60 euros. No la alcanzábamos a pagar. Ahora, yo tenía otra que esa la alcanzamos a pagar, pero hace 2 años que terminamos de pagarla, ya los terremotos esa casita parece la de mi suegra ya que ya va a caer. Aunque a veces me han dicho que yo tengo una casa de 2 pisos, le contaba al pastor Carlos, ¿sabes qué? Me dijeron que yo en El Salvador tengo una casa de 4 pisos. Y me dice, pastor, tiene que invitarme porque yo no la conozco. Ellos me conocen, ellos saben que nosotros allá no tenemos absolutamente nada, pero no nos importa. Hemos decidido que aunque acá en Italia no nos interesa hacer nada de material que nos pueda atraer, sino que queremos servirle siempre a Dios. Porque hemos descubierto, hermanos, que nuestra vida está dedicada al Señor. Y la suya tiene que estar también dedicada al Señor. Porque de acá puede ser un buen lugar para que usted sea enviado a servirle al Señor. No podemos vivir de cuentos, hermano. Ya muchos misioneros pasan por acá contando la suya. ¿Y cuándo nosotros vamos a enviar uno que nos traiga noticias? ¿No? Vamos a agarrar a Isaac y lo vamos a mandar allá a África. A la pega. ¿No, Isaac? Y después que nos venga contando si regresa. Claro, hermano, es hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que, para eso se tiene que preparar nuestra vida. ¿Cuál es nuestra contribución en esta vida, hermano? Es otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿En qué estamos nosotros contribuyendo en esta vida? Mateo 20, 25. ¿Qué dice Mateo 20, 25? Vea lo que, hasta el 28. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué dice? Vuestro servidor. El que quiera, dice, ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Una vida de servicio. Dios nos llamó para servir. Eso lo dice también Primera de Pedro 4, 10 y 11. Vea lo que dice primera carta del apóstol Pedro 4, 10 y 11. Cada uno según el don que haya recibido. Por eso es que le digo, nadie puede decir, pastor, yo no me quiero involucrar, porque la cosa es que no es que te quieras involucrar, ¿sabe? Dios pasó por donde nosotros estábamos y puso en nuestras manos, a todos nos dio algo. Ahora hoy, ¿qué es lo que voy a hacer? Le conté el martes la bomba esa caliente, ¿no? Que si no la tira, le va a explotar en las manos. Ahora Pedro nos aconseja y dice, cada uno, esto nos da, hermano, un mensaje. No hay nadie, no existe ningún creyente en la iglesia del Señor que no tenga un don para servir. Porque Pablo
Pedro, perdón, nos incluye a todos, cada uno. No, está bien el pastor, no, dice Pedro, tú también. No, el diácono, tú también. Porque no habla de liderazgo en la iglesia, habla de don que Dios te dio. Cada uno dice, el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Terminé el martes diciéndole, hermano, que nosotros somos parte de tender un puente. Y Dios nos ha hecho servidores de su reino. Y hay gente que está viviendo en el fracaso por culpa de nosotros. Hay gente que se está yendo al infierno por culpa de la iglesia. ¿Sí? Hay gente que hoy tiene hambre por culpa nuestra. ¿No cree? ¿Sabe? Le pongo una así calentita, ¿no? A mí me vienen a tocar cada rato las personas de acá que quieren víveres. Y yo les digo, sí, yo les voy a avisar cuando podamos. ¿Sabe por qué? Porque yo no tengo el tiempo de preparar víveres, pero carecemos de personal también que venga a preparar víveres y que le pueda repartir a la gente de acá. Y es una cosa que me está martillando acá y me está martillando acá porque yo sé que esa gente tiene necesidad de esos víveres. Pero no hay quien lo venga a preparar. Solo para ponerle un pequeño detalle de personas que necesitan. Ahora, en el área espiritual, imagínense los días miércoles. ¿Cómo están las plazas los días miércoles, que es evangelismo? ¿Estamos yendo? No nos importa. Y hay personas que pasaron por esa plaza y murieron ese día. Ahora, el problema es que la Biblia dice que la sangre de los pecadores va a ser demandada a nosotros. Y nos va a traer culpabilidad. Porque cada uno, como haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como buenos administradores, hermano. Es increíble. Es increíble todo el terreno donde nosotros podemos servir y que la Biblia dice que nosotros sirvamos. Y esta es la vida con propósito. Hay gente que se fue al infierno sirviéndole a los demás porque no tenían a Cristo. Pero nosotros tenemos a Cristo y no entendemos lo que es servir, que es lo que Dios nos está mandando a hacer. Hechos capítulo 13, versículo 36. A ver qué nos dice Hechos 13, 36. Ay, hermanos. Yo lo que quisiera es plata y personal para seguir haciendo la obra de Dios. Sí, dinero y personas dispuestas para seguir haciendo la obra del Señor. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Acá nos habla, hermanos, de David. David vivió, dice, para servir a su generación. Se habla hasta hoy del día del rey David, hasta hoy en día del rey David. Se tiene que hablar de nosotros también, hermanos. Necesitamos meternos en el camino para que y servirle al Señor para que hablen de nosotros, que nosotros estamos haciendo algo para el reino de Dios. Esta se llama vida con propósito. Y sabe que cuando le servimos a Dios, hermano, con un propósito, nuestra vida se vuelve emocionante, se vuelve abundante. Vea lo que dice San Juan capítulo 10, versículo 10. Ya vamos a cerrar. El ladrón dice no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Se recuerda que un pastor decía, el problema es que hoy los cristianos no se ven con vida abundante, sino que se ven, dice, con vida en ambulancia, dice. Siempre pidiendo auxilio. Es que ayúdenme, es que a mí, es que mire mi problema, es que acá. La Biblia dice que el cristiano que vive con propósito
tiene vida abundante. Ese es otro nivel de vida. O sea, nosotros no estamos escasos de vida. Los años pasan y seguimos siempre felices, contentos. ¿Por qué? Porque tenemos vida abundante. El ladrón vino a matar, a robar y a destruir, pero Cristo vino a darnos vida en abundancia. Entonces nosotros tenemos vida en abundancia. Alguien dijo que tenemos que vivir como que si Cristo viene hoy, pero tenemos que servir como que si Cristo no va a venir nunca. O sea, nuestro servicio tiene que ser de continuo, como que si Cristo no va a venir. Y si viene, dice, bienaventurado aquel que cuando Él viniera lo encuentre haciendo así. Así como lo que Él mandó que nosotros hiciésemos. Bienaventurado. Si el Señor nos encuentra haciendo lo que Él nos mandó hacer. ¿En qué consiste esta abundancia de Dios, hermano? Lucas capítulo 12, versículo 15. Vea lo que dice Lucas. Porque usted y yo tenemos vida abundante. Usted no está acá para, ya me voy a morir, pastor, ¿para qué? Usted no se muere toda. El problema es de las personas que se llaman a morir, es que nunca se mueren. Dice, me voy a hacer cargo de mi mamá, al final ya se va a morir. Nunca se muere la viejita. Peor si es cristiana, tiene vida en abundante. 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, dice, Él vino a darnos vida en abundancia. Entonces, hay unos dicen, uy, hermano, eso va a abundar todas las cosas. Porque el que tiene una mentalidad terrenal siempre piensa en cosas terrenales. Dios me hace abundar en cosas terrenales. Pero no se basa en cosas terrenales la vida abundante en Dios. Dice, no consiste. La vida del hombre no consiste en las cosas que posee, sino en las cosas que Dios nos ha dado, hermano. Esta vida abundante tiene que ver con todo lo que Dios ha puesto en nosotros para que nosotros podamos reinar en esta tierra. Vea lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 17. Aleluya. Vida abundante. Esto nos tiene que motivar para seguir viviendo en Cristo Jesús. Ahora dice 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Vea la abundancia de la gracia. Esta vida abundante que Cristo nos da es una vida abundante en gracia. A mí me interesa más la gracia que las cosas que nosotros podemos obtener. Porque cuando Pablo le pedía por ser sano de aquello que le torturaba, entonces el Señor le habló y le dijo, bástate de mi gracia. Se dice de David que David descubrió la gracia de Dios. Porque cuando él peca se apega a la gracia de Dios. Porque él había entendido que la gracia lo había puesto delante del gigante y lo había vencido. La gracia lo sacó de una familia pobre y lo sentó en la silla del rey, lo puso a reinar. Era la gracia de Dios. Entonces él dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque el Espíritu de Dios es el que nos da la gracia. Sin Dios éramos desgraciados. Nadie nos quería. Nadie daba nada por nosotros. Pero la gracia de Dios es la que nos hace a nosotros hoy caer bien. Encontramos esposa por gracia. Los hombres, las mujeres encontraron esposo por gracia. Encontró un trabajo por gracia. Cae bien delante, tiene amistades por gracia. Y todo lo que le pide a Dios, las puertas se le abren por gracia. Entonces dice, si por un hombre que pecó, todos alcanzaron, dice la condenación, más cuanto por Cristo Jesús, la gracia abundará en nosotros. Esta vida que Dios nos ha dado es una vida abundante de gracia. Solo por la gracia de Dios vivimos nosotros, hermano. Entonces no tenemos que vivir preocupados por nada, porque la gracia de Dios hace posible todas las cosas en nosotros.
Fíjense que Dios dijo, por ti daré naciones. Entonces, ¿quién se preocupa? Dice, pero es que en este país, ¿cuándo me van a dar documentos? Sírvale a Dios, que Dios va a hacer posible. Dice que Él muda los tiempos, cambia a los reyes, cambia leyes, cambia todo, con el fin de favorecer a sus hijos. El problema es que nosotros no confiamos en esa gracia de Dios, o no hemos entendido lo que es reinar con Cristo. Nosotros ya en esta tierra reinamos con Cristo, pero no para poseer las cosas terrenales. Reinamos con Cristo estableciendo en esta tierra el reino de Dios. El diablo lo sabe muy bien que usted y yo tenemos poder. El problema es que la iglesia se ha aferrado a las cosas materiales y está perdiendo toda su autoridad, su tiempo en administrar cosas terrenales. No, nosotros, hermano, la gracia de Dios nos ha dado para establecer reino en esta tierra. Y el diablo lo sabe que usted tiene poder. Por eso es que cuando usted descubre la gracia de Dios, usted recobra la autoridad sobre demonios, sobre principados, sobre potestades y sobre las cosas sobrenaturales. Porque ahí es donde nosotros provocamos milagros de Dios, porque entendemos la gracia de Dios. Por gracia. Y eso mata el orgullo del hombre, porque el hombre piensa por su capacidad. ¿Verdad? Como el cartel aquel que siempre le leo. Dice, ¿cómo es? Siempre dice, soy guapo, pero hoy exageré. Es feo el muñeco que está ahí, pero dice que es guapo. Entonces nosotros vamos al espejo y wow, qué hermosura, ¿no? Y no hay peor mentira que los que le clican en Facebook, hermano. Qué belly. Usted pone una imagen ahí. Qué bellos, qué lindos. Yo sé que se lo está diciendo con todo el corazón, pero hay quien se la cree. No es por hermosos, es por gracia. No es por físico, no es por fuerza. No es por inteligencia, hermanos. Es por la gracia de Dios. Él nos hizo abundar en gracia. 2 versículos y terminamos. 2 Corintios 1:5. Esta vida abundante, ¿qué más trae? ¿Qué más trae? ¿Ve? Para reinar en esta vida, le dije, necesitamos la gracia de Dios. Y así nosotros vamos a vivir felices acá. Para enfrentar toda clase de tribulación, 2 Corintios 1:5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo Cristo nuestra consolación. O sea, esta vida abundante no solo tiene abundancia de gracia, sino que tiene abundancia de consuelo. No hay problema, hermano, no hay circunstancia en la cual atravesemos que la mano de Dios no esté con nosotros ahí para consolarnos. No estuvo nadie quizás en nuestro problema, pero Dios estuvo ahí. Y los siguientes versículos dice que nos trajo consolación para que nosotros aprendamos a consolar a otros que lo necesitan. Entonces nosotros abundamos en consuelo. Esa es la vida abundante. ¿Ha visto? No tiene nada que ver con casa, no tiene nada que ver con cosas terrenales, sino con la vida que llevamos en Cristo, con el servicio que nosotros tenemos que dar en esta tierra a los demás. Para las tribulaciones, Cristo nos ha hecho abundar en consuelo. Él nos ha consolado para que nosotros podamos suplir a aquellos que también lo necesitan. 2 Corintios 8, 14 y 15. Y bueno, para que vea que Dios nos ama, también nos habla de la abundancia de suplir nuestras necesidades, sino para que en este tiempo, dice, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Este versículo es parte de algo financiero que está hablando el apóstol Pablo a los Corintios. Y está hablando, hermano, de que Dios nos hace abundar para suplir nuestras necesidades.
Entonces, la Biblia dice que Dios es un Dios próspero, ¿no? Y que hace prosperar a su iglesia. El mensaje no tiene que estar basado en la prosperidad, pero Dios prospera a sus hijos. Pero la prosperidad en Dios tiene que ver para suplir nuestras necesidades y que nosotros podamos ayudar a suplir a otros que tienen necesidad. Es increíble, hermano. Es increíble, y yo cierro acá, porque la provisión de Dios es parte de la vida de propósito, es parte de la vida de servicio que nosotros podemos llevar en esta tierra. ¿Cómo podemos nosotros ayudar económicamente? Los pastores misioneros han pasado acá y nos cuentan las experiencias de la gente que no tiene iglesia, que no tienen nada, países que viven en la miseria, y que cuando alguien llega a ayudarles, para ellos es un gran auxilio. Pero si no hay quien dé para llevar esa ayuda, esas personas siguen sufriendo. Y nosotros somos llamados, hermano, a dar para el reino de Dios. Porque si Dios nos provee, nosotros también podemos contribuir a sembrar en el reino de Dios para que otros puedan ser ayudados. Amén. Póngase de pie, por favor. Dentro de lo que es la visión de este ministerio, esto nunca se lo he dicho a nadie, pero bueno, no, a alguien se lo he dicho. Pero siempre he anhelado tener en nuestros países algún centro de ayuda. Siempre he pensado en El Salvador, en Perú, en Ecuador, decir, comprar un local allá y tener un centro de ayuda. Iglesia, pero poderle ayudar a la gente. Sosteniendo desde acá. Porque usted manda 1,000 euros de acá mensual para comprar víveres allá y regala. Pero es algo que siempre lo he percibido de este ministerio. No sé cuándo lo vamos a lograr. ¿Verdad? Que un día podamos ayudar a la gente. ¿Cuánto necesitado hay? Conversábamos con los pastores y decíamos, qué bueno sería hacer una campaña en los países. Ellos la hacen en El Salvador, llevarlos a Ecuador, llevarlos a Perú. Y hacer una campaña de ayuda médica a la gente allá. Es parte de la iglesia, hermano, es parte de lo que Dios ha puesto en nuestras manos y lo que nosotros tenemos que hacer. Y bueno, quizás usted no podrá ir, pero su trabajito que Dios le ha dado acá es para que usted contribuya también en el área económica y que nosotros podamos hacer la obra del Señor. Amén. Venga al frente, Dios sabrá qué es lo que tenemos